Hola, muy buenas, soy Alejandro Amenábar y esto es Anatomía de una escena para Diario.es. Voy a analizar 4 escenas de mi película El cautivo. Esto es prácticamente el comienzo de la película. Yo lo que quería era sumergir a los espectadores en lo que debía ser una venta de esclavos en el siglo XVI, un poco cambiando las tornas, es decir, somos nosotros los cristianos los que somos manipulados y vendidos como mercancía en manos de árabes, algunos de ellos de piel negra. Quería plantearlo exactamente al revés, pero me gusta jugar con esas ironías en mis películas. Y no soy muy amigo de los planos secuencia, básicamente porque me parecen generalmente un ejercicio de alarde, lo cual no quiere decir que no admire muchas películas que se han hecho en plano secuencia o muchos planos secuencia, pero no, me parece que despistan al público, y en este caso es de las pocas veces que Alex Catalán, que lleva varios años intentando que yo hiciera un plano secuencia, me dijo: en esta película tiene todo el sentido para arrancar. Y yo me negué, entre otras cosas, recuerdo decirle Steven Spielberg, que para mí siempre es una referencia, digo, no hace tantos planos secuencia, hace pocos planos, pero no plano secuencia. Y a la mañana siguiente de pronto dije, bueno, pero yo no soy Spielberg, pues puedo hacer un plano secuencia. Entonces replanteé el guión, porque bueno, las frases venían de manera distinta, y orienté toda la escena para convertirla en un plano secuencia. Es un falso plano secuencia, como sabéis ahora. Se buscan cortes de cualquier lado, hay algún corte muy clásico, de hecho hitchcockiano, no debería decirlo, pero mira, os lo voy a decir. Es utilizando la espalda de un personaje. Aquí Callejo se adelanta y utilizando la espalda, que eso era muy de Hitchcock, ahí hago el corte al siguiente bloque. Y bueno, creo que sí que efectivamente se consigue una experiencia más inmersiva para el espectador, por eso lo decidí hacer en plano secuencia. La secuencia está rodada en Buñol, en una de sus plazas. Aquí es donde se celebra la famosa tomatina, y bueno, hemos aprovechado los pueblos concretamente de Valencia, que tienen antiguo trazado árabe. Mi productor Fernando Bobaira se empeñó en que podían ser ideales para hacer el cambiazo. En vez de irnos a rodar a Marruecos, preferimos rodarlo todo desde España, cambiando elementos del decorado, por supuesto, y añadiendo digitalmente. ¡El hermano de Felipe II! Claro, de la corte, por eso me sonaba. ¡Soy caballero de armas! Hay, por cierto, una combinación de dos elementos en esta escena. No es steady, si no me equivoco. Steady utilizamos bastante poco. Esto es, ¿cómo se llama este aparato? Y hay un operador que la tiene cogida espérate, esto lo sabe Carlos. ¿Me pasas mi móvil? Buenas, Carlos. Oye, estoy aquí en una entrevista, es que no me acuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas cómo se llama esto que es la alternativa a la Steadicam? Que mola un montón. Estás como yo. Nada, pues si te acuerdas me lo escribes. Es como tú lo operas con una cabeza caliente, y esto me lo puede solucionar Sergio Rozas. Oye, muy rapidito, que estoy en una entrevista. ¿Cómo se llama el aparato que no es la Steady? Es lo que viene a sustituir la Steady, que da un poquito... No, el operador lleva por un lado la cámara y luego hay otro que la mueve, las manivelas... El Ronin, coño. Vale, ya está. Por favor, ¿podéis dejar la llamada? Sí, claro. Al ser una secuencia en la que hay varios cortes, eso me permitía incorporar distintas maneras de rodar. Entonces esto es el Ronin, que es una alternativa a la Steadicam. Por si lo haces, es una combinación de cámara en mano y Steadicam, y la hace una cosa como más fluida, no tan estable, pero luego en algún momento de los cortes, a ver si encuentro aquí a uno, nos permite ir a literalmente cámara en mano. En este corte, esto sigue siendo Ronin, y a partir de aquí ya estamos cámara en mano completamente. Bueno, y eso permite que la secuencia tenga una cierta organicidad, porque esta es una secuencia que perfectamente se podría haber hecho entera cámara en mano, pero así te da una mezcla, está el punto justo entre cámara en mano y la steady. Este plano secuencia se rodó exactamente, me acuerdo, en una jornada y media. Jornada y media porque la última parte del segundo día lo teníamos destinado a rodar otra escena que sucedía aquí en el mercado, que era como una especie de combate de boxeo, que era muy frecuente por lo visto en las calles de Argel. Entonces me acuerdo porque inicialmente, claro, teníamos un plan de rodaje apretadísimo, la película se rodó en 9 semanas, y esta secuencia se planteó en un día, para hacerse en un día, y mi productor, que es perro viejo, Fernando Bobaira, dijo: no la sacas en un día, ponle 2. Al final hicimos ahí un apaño y se quedó en día y medio. Y bueno, es interesante porque es como, supongo que si compararas dirección
con interpretación, por ejemplo, de un violín, es un momento de virtuosismo, es decir, no solo todos los equipos tienen que estar perfectamente coordinados, sino que tienes que ser muy rápido y saber exactamente cómo quieres las masas, porque dependes de la incidencia del sol, dependes de muchos factores y tienes que sacarlo, no teníamos más que día y medio. Entonces, bueno, es un momento en el que todo el mundo suda. En realidad, esta probablemente, por ser ese planteamiento a contrarreloj y plano secuencia, haya sido el momento en el que como director más he sudado la camiseta, pero lo recuerdo como ha sido todo este rodaje con cierta placidez. Recuerdo, por ejemplo, en Ágora, que no era un plano secuencia, era una secuencia bastante tonta, que es una secuencia en la que los esclavos van a armarse y cogen palos, etcétera, y sí que recuerdo ese día levantarme, colocarme delante de los, no sé, dirían 300, 400 figurantes y sentir que me temblaban las piernas, que es una sensación que mola mucho. Cuando veo a alguno de mis colaboradores, colaboradoras, que también le tiemblan las piernas, digo, mira qué bien, a ti también. El trabajo de sonido es muy importante en esta escena. Tampoco me gusta jugar demasiado con el surround, me gusta que el sonido esté mayormente en el frente, pero aquí sí que el sonido es 360, eso si os acordáis de la película Roma, yo creo que es una de las películas donde se ha llevado el paneado del sonido hasta su última expresión. Quien está fuera de la pantalla suena literalmente en los altavoces de atrás. Imposible de percibir en tu casa, a no ser que tengas todo un sistema como en las instalaciones de cine. Entonces esta es una de esas secuencias por las que yo creo que vale ver la peli en una sala de cine, porque el experimento que hicimos con todo el surround, moviendo las voces, etcétera, creo que es muy interesante. Aquí empezamos a jugar ya también con el vestuario, en el sentido de cómo diferenciar mundo cristiano de mundo musulmán. Entonces, si os fijáis, el mundo cristiano, básicamente, porque es verdad, predominaban los colores oscuros, el negro era el color estrella, y yo decía, bueno, ¿cómo hacer para que tú entiendas que viene toda esta marabunta de mercaderes a por los cristianos, viene literalmente a escoger? Y Nicola Talante, nuestra diseñadora de vestuario, pues lo que hizo fue jugar algo que ya habíamos hecho en Ágora. El decorado, el vestuario en aquel momento era de Gabriela Pescucci. Como veis aquí, van vestidos de blanco. ¿Lo estáis viendo? Una mano con un pañuelo. Bueno, esta es una secuencia clave para entender el personaje de Cervantes y para entender la película. Era una secuencia, de hecho, que utilizábamos siempre cuando hacíamos los castings de Cervantes. Esta era la primera secuencia en la que hacíamos casting al actor, porque es el momento en el que Cervantes empieza a revelarse como el gran contador de historias que va a acabar siendo, y es una secuencia difícil. Yo le ponía un ejemplo a Julio Peña cuando le dábamos vueltas a esta escena, digo, es una especie de mago, tienes que conseguir atraer la atención de la gente, y claro, la historia que estamos contando es una historia del siglo XVI, porque es una historia original que aparece en el Quijote, la historia del cautivo, pero queremos trasladarla a la realidad del siglo XXI, cómo hacer apetecible, sugerente esa historia. Y he utilizado todo lo que había en mi mano. Por supuesto, la magia de Julio, un Julio que decidimos plantear en dos variantes: el Julio real, que es el que está contando la historia y que tiene que contarla con mucha seguridad, con mucho aplomo. Yo recuerdo que le ponía de ejemplo a Iker Jiménez, decía, mira, tú puedes estar más o menos o nada de acuerdo con las cosas que plantea Iker Jiménez en su programa, hablo cuando se dedica a lo paranormal, pero desde luego que las cuenta con mucha gracia y sin leer teleprompter, que sabe comunicar, eso no se lo discute nadie. Digo, bueno, pues tú eres aquí Iker Jiménez, y se trataba de ir generando misterio alrededor de esa mano en la ventana. Y luego tienes el Cervantes ficticio, es decir, él cuenta la historia de esos seres idealizados que están viviendo un auténtico intento de fuga, y aquí recuerdo que vivimos un dilema que fue también interesante, porque lo que pedía aparentemente esta historia era separar el mundo real del mundo de la ficción. Entonces decíamos, bueno, lo alteramos estéticamente, la fotografía igual está más cuidada en el mundo de la ficción, y al final lo que le plantea a Alex Catalán es, mira, no,
el mundo de la ficción, y aquí se ve claramente, el mundo de la ficción y de la realidad es exactamente igual, porque a lo largo de la película yo voy a querer incluso confundir durante unos segundos a los espectadores, sorprenderlos con que creen que están viendo algo que pertenece a la realidad y en realidad pertenece a la ficción. ¿Cómo nos enteramos de que estamos en la ficción? Siempre por el brazo de Miguel. Aquí lo vamos a ver cómo Miguel se presenta literalmente a sí mismo y este Cervantes ya puede mover su mano izquierda. Y como veis, no ha habido ningún cambio estético en la película. Luego sí diverge un poco más y hacia el final de la película separamos claramente el mundo de la ficción, que es más estilizado, que el mundo real. Esto, por otro lado, me permitía hacer juegos interesantes de montaje, como este que es aquí, cuando le lanzan el pergamino y ahora él lo levanta, lo coge y ahora estamos en el Cervantes real que está leyendo lo imaginado. Siempre me han interesado esos juegos de montaje. Aquí entra la música. Sino por no conocer otra forma de tratar a los cristianos. Un momento. No conseguí cumplir mi sueño, que es que yo llevo varios años intentando, ya sé que no me puedo desprender de la música y la música para mí forma parte de mi vida y de mi cine. Para mí es casi como un ritual operístico, funciono con la música. Pero me gustan películas, por ejemplo, Capitanes Intrépidos es una película en la que la música entra literalmente a la mitad. Y es que entra como, pues eso, como un tsunami, eso es maravilloso. O Coma, una película que admiro muchísimo, con música de Jerry Goldsmith, toda la primera hora no hay música. Entonces yo me propuse que cuando empieza la magia en esta película, que es literalmente cuando Cervantes empieza a alimentar la imaginación de sus compañeros hablándoles de esta posible fuga, es cuando entra la música. Digo que lo he conseguido parcialmente porque al final he tenido que poner una pequeña ráfaga al principio, porque mi productor me lo pidió, me dijo, creí que nunca te pediría esto, pero ¿le podrías poner un poquito más de música al principio? Tuvimos una gran pelea y durante bastante tiempo me mantuve en mis 13 de que la película no arrancaba musicalmente hasta esta escena, pero al final bueno, me rendí porque no quería jugármela a que los espectadores sintieran que el principio de la película era demasiado árido. La localización principal o el decorado principal que teníamos en la película, que es la fortaleza de Santa Pola, hicimos una redistribución del espacio y creamos el patio de prisioneros, lo que en Argel en aquel momento se llamaba baño. Este emplazamiento real, esos muros, por ejemplo, que se ven al fondo son reales. Estos también, la parte de arriba es parte de decorado, pero bueno, está localizado en Santa Pola, que es donde vive mi madre desde hace 20 años, mi madre que tiene ahora 94, tenía 93 cuando rodamos la película y vino literalmente todos los días al rodaje, así que había algunos días que incluso llegaba antes que yo al rodaje y tenerla por allí deambulando, bueno, fue muy divertido porque se conocía hasta el último figurante, se sabían las historias de todos. Y ella además con el bastón, cuando alguien se interponía y no le dejaba ver lo que estábamos rodando, pedía por favor que se apartaran para poder seguir cotilleando. Así que era una experiencia que yo nunca había vivido, tener a tu madre todos los días en rodaje impone. Bueno, esto es la primera salida de Miguel al exterior y aquí es donde la película hace uno de esos giros, concretamente también visual, porque el mundo que hemos estado mostrando hasta ahora es un mundo terrible, es un mundo de literalmente un campo de concentración con todo tipo de privaciones y ahora en el momento que Miguel puede salir de la prisión y pisar las calles de Argel, pues es el momento en el que entra el color y en el que entra la música también. No es mi música, es un tema de un grupo del desierto argelino, hacen rock argelino y me pareció la mejor manera de mostrar lo moderno, lo chocante y lo flipante que podía ser la Argel en ese periodo concreto, la Argel del siglo XVI, vista por un cristiano que viene de Castilla. Y se encuentra, pues eso, toda esa explosión de color, los tatuajes, que eso es algo que viene documentado por Antonio de Sosa. Parece que forma parte de la cultura cristiana y no, es parte de la cultura árabe. Muchos que parecen tópicos del mundo árabe, pero si tú te vas hoy en día a Marruecos, te vas al Zoco de Marruecos, te vas a encontrar exactamente eso, mundo de las serpientes. Ahora se van a ver los genízaros. Los genízaros era una casta especial de soldados que venían de Turquía y llevaban esos tocados imposibles, con literalmente barcos en la cabeza. Todo esto nos hemos documentado por la propia obra que hace Antonio de Sosa, que se llama Topografía de Argel, donde hacía una descripción minuciosa de cómo era la vida de Argel, cómo podían ir por la calle y convivir
un cristiano, como veis, con la cadena literalmente colgada del brazo como si fuera una toga, y donde ves, que esta es una parte controvertida de la película, a un corsario, aquí lo veis, con sus dos garzones, sus novios, que alguno, el de la izquierda está más engalanado como una mujer, y se paseaban por la calle, y tú tenías de hecho grupos de hombres que estaban manifestando públicamente su relación. Y veis, ahí se le queda, pues eso, le estalla la cabeza a Cervantes. Y es el momento en que la película también, para mí, respira. Quería hacer una película sobre la luz, no solo como la ficción nos salva del horror, sino mostrar que hay cosas buenas, incluso aquí, como puede ser la cultura del enemigo. Hay un detalle al comienzo de esta escena, que es la posición de esos dos guardias que están sentados. Esto tuve grandes discusiones con mi ayudante de dirección, que los tenía formando, y no sé por qué me ha sido imposible imaginar a soldados con este sol formando, es lo que siempre estás acostumbrado a ver en las películas, y aquí los puse, uno está sentado, el otro está apoyado en la lanza. Cada vez que se veían soldados en esta película yo los deshacía completamente, y mi ayudante de dirección me decía, me va a matar la gente. En esta escena se trata de ver todo lo que ve Miguel. Entonces, con el presupuesto ajustadísimo que teníamos, fuimos jugando con escenas muy cerradas, escenas que a veces se abren. De hecho, ahora en el plano que vais a ver cuando él mira abajo hacia el mercado, toda la gente que se ve al fondo se ha creado por digital, CGI. Pero bueno, tienes que intentar en cada plano concentrar la mayor cantidad de cosas, y recuerdo que una de las mayores discusiones de producción que hemos tenido en esta película, me llamó a capítulo mi productor Fernando con mi ayudante de dirección, y básicamente no querían rodar un mono. En un momento dado aparece un mono en la película, aquí lo vemos. Rodar con un mono, que en realidad es una mona, es la única con la que se rueda en España. Está prohibido rodar con primates en decorado, tanto en Comunidad Valenciana como en Madrid, en Cataluña también, y entonces me dijeron, mira, lo único que podemos hacer es irnos a rodar el mono a Toledo, al centro donde esté allí la mona, y la gracia nos cuesta, pues no sé si costaba 100.000 euros. Y entonces tuve la discusión, dije, bueno, creo que he sido bastante responsable en esta película sobre las carencias de presupuesto, pero no me puedo creer que no pueda rodar un mono. Entonces hubo un momento que mi ayudante de dirección me dijo, mira, ya tienes la jirafa, tienes la cabra, tienes el camello, tienes los camellos, dice, ¿para qué coño quieres un mono? Digo, pues precisamente porque tengo todo eso, quiero mi mono. Entonces al final el mono, o la mona, hubo que traerla de Toledo a Sevilla, y este plano que se ve aquí en realidad es el decorado, lo rehicieron un poco para plantearlo en Sevilla, que era donde rodábamos el final de la película. Así que sí, esta película tiene hasta su mono. Bueno, aquí también hay otro detalle interesante, de nuevo al comienzo de esta escena, y es que yo quería que lo primero que viera Cervantes cuando sale a la calle fuera este hombre escultural subido a un camello, con unas vestiduras maravillosas que brillaran mucho, brilli, y recuerdo que nuestra diseñadora de producción italiana nos decía el príncipe del desierto, y había rodado algún plano más de lo que él ve, pero decidí no insistir en eso, porque me parecía que estaba contando demasiado al espectador sobre lo que siente Cervantes al ver una imagen que podría ser turbadora. Preferí dejarlo, como tantas otras cosas de la película, dejar que sea el espectador el que complete qué es lo que le pasa a Cervantes por la cabeza. Bueno, esto creo que puedo decir es el primer plano que se rodó de la película. Esta escena le tengo mucho cariño porque es la primera escena que rodamos, y esta debe ser probablemente la toma tercera o cuarta. ¿Por qué es importante para mí esta escena? Porque aquí es una escena en la que empezamos a ver una arista, un lado que no hemos visto hasta ahora en Miguel. Miguel empieza a estar seguro de sí mismo, ya no es ese especie de alumno recatado que vemos al principio de la película con su mentor Antonio de Sosa, que parece guardar mucho silencio. Aquí ya viene crecido, viene de haber contado historias al Bajá, empieza a tener trato de favor con el Bajá. Entonces era una escena muy importante para Julio Peña, y sobre todo era muy importante porque era su primera escena. Cuando empiezas una película, bueno, se supone que no has olvidado cómo se lleva la bicicleta, pero sientes un poquito de vértigo. Era además un duelo interpretativo con
Fernando Tejero, es una gran secuencia de enfrentamiento entre los dos. Fernando Tejero iba, como debe hacer cualquier gran actor, a comerle el plano a Julio, y yo recuerdo que cuando rodamos el primer plano, ya se acercó, la primera toma, se acercó mi productor Fernando Bobaira, que a mi alrededor sentía muchas dudas sobre si Julio iba a ser capaz de dar la talla a la película, y me dijo, pues yo no lo veo. Y le dije, Fernando, déjame un poquito de paciencia. Y a la tercera toma, me acuerdo perfectamente porque estaba mi script sentado a mi lado, dijo, wow, y ahí nos dimos cuenta que había cazado perfectamente. Simplemente le di 3 indicaciones muy sencillas a Julio, hice un pequeño cambio de texto y de pronto nos demostró que se había tragado al personaje y que tenía las herramientas necesarias para que si pisas el acelerador te lo iba a dar. Y usted vela por nosotros. Usted solo vela por sí mismo. ¡Por sí mismo! Sobre todo también en esto que hablaba de comerse a Tejero, recuerdo que le propuse a Julio, digo, mira, aquí al final de la escena, literalmente te lo vas a comer llevándote, no sé qué es la fruta que se lleva a la boca, pero quería que la escena terminara con él pegándole el mordisco a la fruta, que es, te acabo de comer el plano, Tejero. Yo creo que los dos están soberbios en la escena. Fue muy interesante, además le vemos más guapo que nunca, ya está en su caracterización de Cervantes más maduro, porque ya tiene las entradas que le fabricamos. Para mí es maravilloso porque solo habiendo rodado esta escena, yo ya sabía que iba a dar toda la película, porque habíamos, para bien o para mal, habíamos empezado con una de las difíciles. Nosotros teníamos un cuadro, tanto Julio como yo, como si fuéramos a preparar un examen, dónde estaban las que ya me sé y dónde estaban las que no sé qué va a pasar. Y esta era una de las difíciles y Julio estuvo a la altura. Luego también se introduce aquí el humor, que yo creo que debía formar parte de la película. El humor forma parte de mi vida, el humor forma parte del Quijote, de la obra de Cervantes, y sí, estamos contando una historia en un penal, una historia terrible, pero ¿por qué no hay humor? Y es maravilloso comprobar en esta escena y en la anterior, que es donde Julio Peña le lee el Lazarillo al Bajá, aquí hay risas. En este enfrentamiento entre Tejero y Julio hay risas en la sala, que esa es la mayor bendición cuando has diseñado algo que pueda tener algo de ironía y ver que la gente estalla a reír, eso es un regalo para los que hacemos, para los que contamos historias. Luego, como veis en la fotografía, bueno, pues aquí está todo el intento de reproducir un poco la pintura barroca. Hay una cosa muy velazquiana en todo esto, y en eso Alex Catalán ha estado al quite. Tampoco queríamos hacer una película muy pictórica. Yo recuerdo que Alex Catalán me dijo, no quiero hacer una película demasiado preciosista, y podría hacerla, quiero hacer una película naturalista. E incluso mi forma de plantear el trabajo de cámara, yo que en la película anterior, Mientras dura la guerra, había recurrido mucho al dinamismo tanto interno como externo, me gusta mover la cámara, etc. Aquí recuerdo que muy pocas veces hago el plano de aproximación a personaje. Aquí justamente en esta secuencia hay una, tampoco abuso del cambio de primer plano a primerísimo primer plano. Me noté muy sereno, es como si la fuerza de la historia me diera a mí la fuerza para no necesitar enfatizarlo a través de la realización. Quería que la realización fuera muy limpia, porque lo que pasaba y lo que le pasaba a los personajes me parecía que era lo suficientemente importante como para no necesitar enfatizarlo. ¿Lo que estás diciendo? Sí. Señor, aquí hay testigos. Beltrán, no te metas. Llorando y diciendo que alguien tenía que morir. ¡Beltrán! Usted sí que debería pedir perdón por sus pecados, padre. Que son